Bueno, las fake news son un fenómeno reciente, producto, yo creo, de dos circunstancias que se han conjugado. Primero, que hoy en día la información fluye de una manera mucho más horizontal, producto de los dispositivos tecnológicos con los que hoy contamos, y particularmente por la masificación de las redes sociales, de todas las redes sociales informáticas, ¿no? Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, etc. ¿Eso qué provoca? Pues que, digamos, en términos generales, la gente se deje llevar fácilmente por lo que lee en internet y le dé un rasgo de credibilidad, cuando en realidad se trata de noticias que han sido construidas, noticias entre comillas, que han sido construidas con el propósito deliberado de manipular, digámoslo así, la percepción de la gente sobre un tema. Las fake news siempre han estado presentes con nosotros, únicamente ahora se conocen así con este nombre que puso muy de moda el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cuando él hablaba de las noticias que no le gustaba oír y que escribían en un periódico, transmitían en una cadena de televisión que le resultaba molesta, y empezó a acuñar él este término de fake news, que, como digo, bueno, ya existían desde antes, pero ahora tienen cierta importancia por el presidente de los Estados Unidos. ¿Pero qué son en realidad las fake news? Pues se han convertido, gracias a los medios electrónicos de comunicación, al internet, a las redes sociales, cuando cualquier persona puede subir una información con alguna intención de falsificar una información, de crear una controversia, crear una tendencia, y puede ser una información negativa para alguna persona. En la política es muy claro cuando es una noticia falsa que lesiona a un contrincante, a un adversario político, en las campañas políticas, por ejemplo, pero también causan mucho daño cuando, como su nombre lo dice, desinforma a las personas sobre alguna situación en particular. Puede ser, por ejemplo, una noticia falsa sobre una vacuna. Las noticias falsas, como tal, siempre han existido. O sea, siempre ha habido quien se invente algo que no es cierto. El problema hoy en día surge con la capacidad de reproducción que tienen esas noticias. Cualquier persona que lea en una página de internet algo como, según la ciencia, estoy citando un ejemplo hipotético, según la ciencia, comer o beber tal alimento o bebida es dañino para la salud. Decir algo así, por ejemplo, en la época actual, tiene un impacto muy fuerte porque la gente lo cree. Y hay un dato curioso al respecto. Por ejemplo, en la campaña electoral de los Estados Unidos hace año y medio aproximadamente, ocurrió el fenómeno en el que los hackers informáticos podían acceder a las bases de datos de ciertas redes sociales, particularmente Facebook, que eran vulnerables, y de esa manera, por ejemplo, detectar los gustos, las preferencias, los likes, digámoslo así, que las personas realizaban a través de estas redes sociales. ¿Esto qué significa o cómo se puede manipular? Pues vamos a ponerlo de esta manera. Suponte que tú le das like a ciertos contenidos que son con los que tú te identificas. Por ejemplo, noticias sobre moda, sobre ropa, sobre cómo vestir bien o cómo vestir mal. Con esa información, la gente que fabrica las noticias falsas podía generar una nota diciendo, por ejemplo, que la candidata Hillary Clinton tenía muy mal gusto para vestir, y deliberadamente hacía que esto te apareciera en tu feedback, en tu muro de noticias, porque había detectado la red social que tú tenías preferencia por las noticias sobre ropa. Así funcionan las fake news hoy en día, así funciona hoy la difusión de estas noticias falsas hoy en día a través de las redes sociales.
Las redes tienen capacidad de almacenar qué páginas visitas, qué transacciones realizas, es decir, qué compras en internet, y en función de esos gustos y preferencias te presentan las noticias que a ti te van a interesar más. Por lo tanto, si tú eres un consumidor de noticias sobre cómo vestir y lees una nota que el candidato X o Y, la candidata Hillary Clinton, no tiene buen gusto para vestir, pues te vas a ir con esa noticia y la vas a creer además. O sea, eso es lo paradójico hoy en día, que lo vas a creer porque lo leíste en internet. Ahora, en el estado de Veracruz todavía no llegamos a ese tipo de fenómenos, aunque estamos ya muy cerca de lograrlos. Lo que se hace todavía aquí, digamos, a nivel de comunicación política en el estado, es que se aprovechan las debilidades de los adversarios políticos para reproducir y reproducir y reproducir sus mensajes con los cuales se puede perjudicar o dañar a un político. Pues desde el punto de vista de un periodista, siempre hay que estar verificando el origen de una noticia. Si la noticia tiene sustento, si son dos o más fuentes las que coinciden con esa información, porque se ha dado el caso de comunicadores muy reconocidos que dan a conocer una noticia falsa únicamente porque la vieron en redes sociales y no tuvieron el cuidado de compararla con alguna otra fuente. Un ejemplo muy clásico, muy típico, puede ser cuando se muere aparentemente una persona muy famosa y este comunicador dice: lamento mucho la muerte del investigador tal, mi solidaridad con sus familiares, cuando no es cierto y después se sabe que esta noticia fue falsa. Ese comunicador ya no sabe qué hacer para decir me equivoqué, o se queda callado o dice fue algo que surgió y yo lo quise comunicar y no es cierto. Bueno, yo creo que un consejo esencial es la honestidad. Es la honestidad y sobre todo la honestidad con uno mismo, que es la que te va a dar la medida del tema y la medida de lo que es verdadero en ese tema y lo que vale la pena resaltar.